En este vídeo vamos a resolver un cuarto problema de indicadores de empleo. Este problema es muy parecido al problema 3, lo que pasa es que por su dificultad, porque hay que rellenar una tabla y completar datos, vamos a realizar otro problema para afianzar los contenidos. Entonces, el problema nos dice que a partir de los datos publicados por el INE y recogidos por la encuesta de población activa, expresado en miles de personas, que son datos inventados, pues nos pide que rellenemos la tabla y luego nos pide que calculemos distintas tasas entre la tasa de paro, la tasa de actividad o la tasa de empleo y que calculemos distintas tasas de variación. Por lo que vamos a empezar rellenando la tabla. Como vemos en la tabla, tenemos distintas filas, distintas columnas. Si empezamos con las columnas, tenemos una columna de hombres, una de mujeres y una de ambos sexos, que será la suma de los hombres y las mujeres. Por lo tanto, en aquellas filas donde yo tenga dos datos, voy a poder completar el tercero porque la suma de los hombres y las mujeres da el total de ambos sexos, con lo cual vamos a empezar a completarlo. Tenemos que en la población de edad de trabajar tenemos que las mujeres son 40.000 y que ambos sexos son 72.000, por lo cual los hombres serán la diferencia entre 72.000 y 40.000, que da 32.000. En el segundo caso tenemos que en ambos sexos activos tenemos 40.000 personas y que los hombres son 24.000, por lo cual las mujeres serán la diferencia entre 40.000 y 24.000, que da 16.000. En la siguiente fila tenemos los ocupados, que la tenemos completa. Vemos que la suma de los ocupados hombres y que los ocupados mujeres son 32.000 y en la siguiente tenemos solamente un dato que son los parados y nos falta por completar tanto las mujeres como ambos sexos, con lo cual lo haremos más tarde. Y por último, en la fila de los inactivos tenemos que las mujeres son 24.000, que ambos sexos son 32.000, por lo cual los hombres serán su diferencia, que son 32.000 menos 24.000, son 8.000. Ahora bien, ¿cómo calculamos estos dos datos que tenemos aquí, que son de parados? Pues también sabemos que los activos es la suma de los ocupados más los parados. Por lo tanto, si tenemos los activos que son 16.000 y tenemos los ocupados que son 10.000, los parados serán la diferencia de 16.000 y 10.000, que da 6.000. Y nos quedaría el número de personas parados de ambos sexos, que haremos la misma operación, que es 40.000 menos 32.000, 40.000 los activos menos 32.000 los ocupados, que nos da 8.000. Y así tendremos completa la tabla. Pasamos al apartado B. En el apartado B se nos pide la tasa de actividad masculina. La tasa de actividad se define como el número de personas activas entre el número de personas en edad de trabajar. Por lo tanto, si estamos por 100, para expresar un porcentaje, por lo tanto, si estamos en masculina, tenemos el número de personas activas que son hombres, que es 24.000, entre el número de personas que pueden trabajar en hombres, que son 32.000, por lo que nos queda 24.000 entre 32.000 por 100, que nos da un 75%. La interpretación de este 75% es que de cada 100 hombres que pueden trabajar, 75 están interesados en trabajar. Es decir, 75 o bien trabajan o bien están buscando trabajo de forma activa. Pasamos al apartado C. En el apartado C se nos pide la tasa de actividad femenina y comentar el resultado, por lo que la fórmula de la tasa de actividad femenina es la misma que la de la tasa de actividad masculina. Lo que pasa es que con mujeres tenemos el número de mujeres activas, que son 16.000, respecto del número de mujeres que pueden trabajar, que son 40.000, por lo que nos queda 16.000 entre 40.000 por 100, y esto nos queda un 40%, por lo cual significa que de 100 mujeres que pueden trabajar, 40 son las que están interesadas en trabajar. Es decir, o bien trabajan o bien buscan trabajo de forma activa. Como los datos son inventados, no podemos comparar en la realidad qué pasa con los hombres y qué pasa con las mujeres. Pero si fueran datos reales, veríamos que la tasa de actividad de los hombres es muy superior a la tasa de actividad de las mujeres. Y eso podría ser dado por algún tipo de discriminación en el trabajo y algún tipo de discriminación en el interés de trabajar. Principalmente eso se debe en la realidad, por un lado, en la discriminación de trabajar y por otro lado, pues en la discriminación en el querer trabajar, porque las mujeres son las que se quedan al cuidado de la casa y de las familias. Con lo cual, vamos al apartado D.
En el apartado D se nos pide la tasa de paro de ambos sexos y que comentemos el resultado. La tasa de paro se define como las personas que están paradas entre las personas que quieren trabajar, es decir, la población activa. Por lo tanto, en el caso de ambos sexos, tenemos que la población parada son 8.000 personas y que la población activa son 40.000. Por lo que tenemos 8.000 entre 40.000 por 100, porque así se expresa en porcentaje. Aquí también nos faltaría el 100. Y esto nos da un 20%. ¿Qué significa este 20%? Significa que de cada 100 personas que quieren trabajar, no encuentran trabajo 20. Es decir, que el 20% de la población que quiere trabajar no encuentra trabajo. Seguimos con el apartado E, que nos dice que si la tasa de paro de ambos sexos del año anterior fue del 10%, la vamos a llamar tasa de paro del año 0 fue del 10%, nos pide la tasa de variación porcentual y comentar el significado. Por lo tanto, tenemos que hacer la tasa de variación entre dos periodos. La tasa de paro del año 0 es el 10% y la tasa de paro del año 1 es lo que hemos calculado en el apartado D, es decir, el 20%. Por lo tanto, la tasa de variación de la tasa de paro del periodo 0 al periodo 1 es el dato nuevo, que es el 20%, menos el antiguo, que es el 10%, entre el antiguo, que es el que tomamos como referencia, por 100. Y esto nos da un 100%. Es decir, que la tasa de paro se ha duplicado. Y esta sería la interpretación, que la tasa de paro ha aumentado un 100%, o lo que es lo mismo, hoy hemos comentado que la tasa de paro se ha duplicado, como vemos ha pasado de un 10% a un 20%. Continuamos con el apartado F. En el apartado F se nos pide la tasa de ocupación femenina y comentar el resultado. La tasa de ocupación o la tasa de empleo se calcula como el número de personas empleadas o ocupadas entre el número de personas que pueden trabajar. Y esto multiplicado por 100 para expresarlo en porcentaje. Es decir, el número de mujeres, porque estamos hablando de femenina, que están trabajando serían 10.000, entre el número de personas que pueden trabajar sería 40.000. Por lo que nos quedaría 10.000 entre 40.000 por 100. Y esto nos dará un 25%. ¿Qué significa este 25%? Significa que de 100 mujeres que pueden trabajar, 25 trabajan. Es decir, que el 25% de las mujeres que pueden trabajar son las que trabajan. Y por último, el apartado G nos dice que si la tasa de ocupación de las mujeres fue del 60% el año anterior, es decir, que la tasa de empleo del año que vamos a llamar 0 fue del 60%, nos pide cuánto ha variado porcentualmente y que comentemos el resultado. Por lo tanto, necesitamos la tasa de empleo del año 1, que es la que hemos calculado en el apartado anterior, que es un 25%, y vamos a hacer la tasa de variación, que se calcula siempre como lo nuevo menos lo viejo entre lo viejo por 100 y nos queda lo nuevo, que es el 25%, menos el dato anterior, 60 entre 60, que es el que tomamos como referencia, por 100. Y esto nos da menos 58,33%. ¿Qué significa? Pues que la tasa de empleo de las mujeres del año 0 al año 1 ha disminuido un 58,33%. Este dato, igual que el anterior, es decir, que la tasa de paro se haya duplicado, son datos que en la vida real es difícil que ocurran, porque son datos muy exagerados. Esto es debido a que los datos son inventados. En el próximo vídeo veremos datos reales sacados del Instituto Nacional de Estadística y comentaremos los resultados de la encuesta de población activa.